Hoy contamos también con la importante presencia de nuestros profesores y académicos, quienes van a exponer sus opiniones sobre temas de contingencia nacional y que tienen relación con las temáticas educativas. Damos la bienvenida a la profesora Solange Ríos, encargada de filosofía. Damos también la bienvenida al profesor Guillermo Águila, encargado de ciencias. Buenos días. Profesora Catalina González, lenguaje y comunicación. Y nuestro profesor Roberto Avilés, encargado de religión y educación musical. Buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este panel. Muchas y damos gracias. también inicio con un tema que tiene por nombre, cierto, proyecto de ley que fortalece las facultades de los rectores de los establecimientos educacionales en materia de convivencia escolar. Ustedes como docentes, cierto, educadores, están conmigo de acuerdo que esta labor es una de las más bellas que existe hasta el día de hoy. No obstante, cada día es mucho más desafiante, mucho más complejo enfrentarnos a nuestros estudiantes y lograr en ellos un objetivo valórico y, por supuesto, un objetivo académico. Esta ley establece que se debe sancionar a aquellos alumnos que cometan agresiones graves o gravísimas con la expulsión. ¿Estos cuáles serían? Los daños a la integridad física o psicológica de cualquier miembro de la comunidad escolar o cualquiera que se encuentre al interior de los establecimientos educativos. ¿Cuáles serían específicamente estas agresiones? Unas de carácter sexual, que, ojo, no estaban en el proyecto original. Agresiones físicas que produzcan lesiones. El uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación de servicio educativo. También, cierto, en rigor y en resumen, se establecen en este proyecto y ya ley las causales de expulsión, el deber de los rectores para iniciar un proceso inmediato sancionatorio y asegurar la suspensión del alumno mientras dura todo este procedimiento. Se aplican estas medidas en colegios públicos y privados, no solo los públicos, como también estaba contemplado en el proyecto original. Y todos los establecimientos tendrán un plazo de 90 días para actualizar sus manuales de convivencia una vez que sea promulgada esta ley. En dicho mismo contexto, profesores, quiero iniciar este plenario con la siguiente pregunta. Profesora Solange, ¿es, bajo su punto de vista, una ley necesaria? Buenos días, comunidad Master College. La verdad es que cuando uno analiza en perspectiva, en mi caso como parte de la comunidad, como profesora, pero también como mamá, gracias a Dios en nuestra realidad no hemos tenido esos actos tan gravísimos. Sin embargo, mirando a la sociedad que nos rodea, es entendible que nuevamente se llegue a las direcciones de los establecimientos el poder de determinar si un grupo de alumnos o uno o dos alumnos están en las condiciones de estar dentro de un sistema educativo donde, si bien es democrático, se puede apelar a la conciencia, tengan que recurrir necesariamente a la violencia. En dicho mismo contexto, profesor Guillermo, ¿usted considera que es idóneo establecer facultades a rectores para enfrentar directamente la violencia extrema o debe estar en manos quizás de otros organismos, dentro y fuera también del aula, del colegio? O sea, dentro de lo que se entiende como el poder que el rector o los directivos puedan tener, creo que siempre existió. Así que no estarían facultando nada nuevo que no se haya podido hacer antes. Ahora, en mi caso personal, creo que este proyecto de ley o esta ley apuntaría más a limitar al cuerpo estudiantil y que se comporte a base del miedo. Y creo que el miedo no es una emoción que se tenga que estar potenciando. Creo que un proyecto de aula segura debería ser más el darle la herramienta o escucharlo, tratar de evitar la violencia. A la larga, yo no discuto que no sea necesario condenar la violencia o la intolerancia. En dicho mismo contexto, ¿usted cree que este proyecto se construyó al 100%, por así decirlo, oyendo a profesores y estudiantes? No. ¿O quizás faltó un poco más, cierto, de rigurosidad? Bueno, en nuestro país los proyectos de ley en relación a la educación, los que menos escuchan son a los trabajadores educacionales, así que como que en realidad no...
No sé, quizás me equivoco, pero es la experiencia y lo que conozco. Muchas gracias, profesor Guillermo. Profesora Catalina, buenos días. Bajo ese punto de vista, ¿por qué cree usted que tan tardíamente se han tomado iniciativas en favor de la seguridad de la comunidad educativa? La verdad es que hacer un juicio de lo tardío o lo temprano no me atrevería a decir el porqué, las causas, pero lo que sí es cierto es que, conviniendo con lo que decía Guillermo, las decisiones dentro de la problemática educativa tienen que verse desde dentro y con la mirada desde los profesores. ¿Cuánto tiempo demore? Ojalá fuera todo más rápido, ojalá las tomas de decisiones estuvieran más acorde a la ocurrencia de los hechos. Pero creo que las personas que deben también incidir en la toma de juicios, decisiones, expulsiones, sanciones, lo que sea, tienen que tomar en cuenta la voz de los profesores, de quienes trabajamos con los alumnos en el aula. Exactamente, y en dicho mismo contexto, ¿cuáles cree usted que son los desafíos para el futuro de directores y profesores una vez promulgada esta ley? Tener una mirada de consenso, no punitiva, porque creo que el castigo no mejora las conductas, y tener un diálogo que realmente vaya hacia la sanación, hacia la reparación, porque el castigo por el castigo no lleva a ninguna parte. Entonces creo que en la medida que un rector no tiene el poder absoluto y toma en cuenta con su consejo de profesores las decisiones, es lo preferible, es lo deseable. Muchas gracias, profesora Catalina. Profesor Roberto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bajo su punto de vista, ¿qué es más apropiado? ¿Sancionar a los violentos o cuestionarse por qué motivo se ha llegado a tal nivel de violencia? A ver, difícil respuesta a tan amplia pregunta, ¿no? Claro. Lo que sucede es que nosotros como docentes creo que caemos algunas veces en la excesiva reflexión y cuestionamiento. A mí en lo particular, durante un largo tiempo, todo lo que sucedía con los alumnos o lo que dejaba de suceder, se pensaba que era por un no hacer por parte del trabajo que hacemos nosotros los profesores en el aula de clases. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es muy requetecontra importante que toda mala acción tenga una sanción. No puede quedar impune una situación que raye en lo delincuencial. Ahora, me cuelgo de lo que dice mi querida colega Solange, nosotros como comunidad educativa Master College, gracias a Dios estamos fuera de estas situaciones que todos hemos visto a través de la televisión. Estas situaciones de encapuchados, estas situaciones donde un alumno amenaza a un profesor que lo va a quemar por lo demás, lo que encuentro que es una agresión por demás gravísima. Siento que es muy importante que la comunidad educativa al 100% tenga claridad con respecto a cuáles son las reglas del juego en temas referidos a la convivencia escolar. Y cuando hablo de la comunidad escolar no eximo a los apoderados ni a los profesores. En ese contexto, y redondeando un poco la respuesta a tu pregunta, dice relación a mi sentimiento de que positivo es que el alumnado y la comunidad educativa sepa con claridad a qué se expone, porque yo creo que todo el mundo tiene claridad de que se expone a algo cuando hace algo, sea bueno o malo. Todo tiene consecuencias también. Es lo que creo, es lo que intento plantear. Ahora, si la comunidad educativa tiene claridad de lo que puede o no pasarle con una acción, esa acción posiblemente sea pensada un poco más. En dicho mismo contexto, quiero dejar la pregunta abierta a los profesores. ¿Qué errores se han cometido como generación, adulta me refiero, para que estos jóvenes, adolescentes, niños en crecimiento,
no reconocen ni respetan autoridad alguna, que pareciera que ese es uno de los problemas más relevantes que hoy día existen. Mira, algo que yo he venido vislumbrando desde el año 2000 en adelante es el hecho de que muchos apoderados justifican que el alumno ya de enseñanza media, a partir de los 14, debiera tener claro lo que es bueno o malo, lo permitido o no, y dejan de acompañar a sus hijos. Le dan más libertad de acción al salir, al relacionarse con personas. Yo no digo que la solución sea tenerlos encerrados, pero siempre ese diálogo. El papá, la mamá, no podemos ser amigos de nuestros hijos, pero sí aconsejarlos, acompañarlos, ver en qué están, qué cosas les preocupan. ¿Por qué? Porque resulta que luego el colegio y todas las instituciones quedamos como un poco abandonados, y es importante que los papás conversen y ellos también se instruyan sobre lo que es la normativa de convivencia escolar al interior de los colegios. Acá todos los apoderados cada año en las matrículas reciben el documento, lo firman como que están notificados. La pregunta es, ¿lo leen? Toman conocimiento. ¿Lo leerán realmente? ¿Lo Acabaría. conversarán con los chiquillos? Porque si bien acá no hemos tenido ese grado de violencia hasta ahora nunca en nuestra historia educativa, sí de repente hemos tenido alumnos que presentan su malestar, que consideran que no todas las clases son pertinentes, que se sienten como agobiados al término del segundo semestre porque se les llena de actividades y quieren reclamar, y a lo mejor con justa razón. Pero la pregunta es, esta ley, cuando uno la analiza a nivel país, contempla sanciones, pero contempla la parte que decía nuestra colega Catalina, cómo yo involucro a los papás en reeducar a los chiquillos, pero yo no creo que los chiquillos sean violentos per se. Pienso que de repente hay atrás acciones adultas externas que los conminan a que ellos vayan por la vía de la violencia. ¿Algún otro docente? ¿Alguna opinión? Mira, a mí me pasa algo como políticamente incorrecto, se podría decir incluso. Ya que yo le he hecho la culpa a esto, sí, a los adultos principalmente, a la mano, a las influencias que nosotros mismos estamos siendo. Nosotros, bueno, nacimos, crecimos, nos desarrollamos en una sociedad en el que sí, habían un montón de carencias, habían un montón de descontentos de toda índole, pero siempre se mantuvo un respeto y tampoco las situaciones socioeconómicas permitían un desarrollo, un alienamiento. Y siento que, por ejemplo, la tecnología aquí tuvo un peso importante y disculpen el término, pero por ejemplo, como la crianza culposa, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he escuchado un montón de personas, un montón de papás que dicen, no, yo les voy a dar lo que no tuve a mis hijos. Pero ¿es necesario darle todo lo que se le ocurra a los niños? ¿Se lo han ganado también? Se lo han ganado. Uh-huh. Y además que estamos en una generación del instantáneo. Los chicos no acuden a los papás a preguntarles sobre algún tema contingente. Se meten en las redes sociales, empiezan a hablar sobre cosas, sobre distintas situaciones, y todos sabemos que las redes sociales no son una fuente verídica, o no siempre es una fuente verídica. Exactamente. ¿Y qué genera? Un alienamiento. Los niños se enajenan y tratan de tener todo instantáneamente, no tienen tolerancia a la frustración, y eso los frustra y los violenta. Y desarrollan conductas violentas porque no saben lo que les está pasando. La inteligencia emocional aquí creo que tiene mucho que ver. Nosotros si llorábamos y con pena. Si nos enojábamos, nos enojábamos. Pero ahora no saben reconocer sus emociones. ¿Y qué es lo más fácil? O cómo canalizarlas también. Uh-huh. Creo. Pero perdóname que te interrumpa. Por favor. O sea, ¿podríamos justificar esas acciones de pseudo vandalismo en el ambiente escolar? En este caso, a ver, antes de poder participar de alguna opinión, alegre me siento, contento me siento de que nosotros estemos hablando de situaciones de tipo conductuales severas desde la perspectiva del meta-master. Y eso me provoca un contentamiento en mi corazón profundo,
porque gracias al Señor nosotros, como dijimos al comienzo de este foro, estamos un poco exentos de esta situación de que venga un encapuchado, o, a ver, porque hay que ser claro, esta valentía de esta generación de jóvenes que provocan este tipo de situaciones vandálicas es una valentía un poco subjetiva, porque van con sus rostros cubiertos, intentando mimetizar sus facciones físicas para que no sean, digamos, identificados claramente, y lanzan una amenaza cuando están en un grupo grande, ¿no? Sin embargo, siento que en sus palabras, colega, habría un cierto grado de justificación del accionar de los chiquillos producto de un no manejo de sus emociones dados a un mal manejo en sus hogares. No estoy justificando la violencia y no voy a justificar la violencia desde ninguna perspectiva. Le estoy dando una razón o un porqué o una hipótesis frente a la situación. Claro, una posible causa. Exactamente, una posible causa, es importante. Los niños cuando son chicos patalean, rabean, mañosean, porque no saben lo que les duele. Y generan el conflicto con los papás porque no saben lo que les está pasando. Pero con el paso de la edad, con el desarrollo cognitivo, se empiezan a dar cuenta y empiezan a manifestar su dolencia, a comunicar lo que les está pasando. Pero en esta sociedad en que a los 3 años le están regalando una tablet, le están regalando un celular, para mantenerlos callados, porque a la larga no quiero escuchar tus gritos, así que te paso mi celular, ve Peppa Pig. Y ahí se quedan, y en dónde estuvo la solución, dónde estuvo el planteamiento de su conflicto. Y estos niños crecen solo escribiendo y viendo videos y no identificando su emocionalidad. Y como existen, como tú dices, grupos violentistas, pero es que es como cool, ya me uno ahí, claro, y sigo en la misma. Claro. Pero porque no saben, claro. Están tratando de sacar, a eso me refiero, pero no es justificando la violencia. Me identifico con lo que tú planteas con respecto a esta identificación cool. Porque tengo la percepción de que se está dando esta identificación cool en todas las áreas, ya sea en el área de lo social, con estos violentistas o pseudo-violentistas, se está dando en el área sexual. Yo hoy voy a explorar, está como este concepto, si me permiten asociar un concepto que posiblemente no exista, que es como esta experimentación o un turismo en lo sexual. Hoy día voy a probar si soy homosexual, hoy día voy a probar si soy heterosexual, quizás mañana voy a probar si, no sé. Es como sentirme llevado por la ola de lo que está, digamos, principal en la masa. ¿Te fijas? Y quiero plantear ahora una inquietud o una pregunta. Yo como hijo de Cristo, como hijo de Dios, mi postulado es estas salidas de madre de los chiquillos en estos no manejos de conflictos. ¿Será porque nosotros como sociedad hemos abandonado la imagen y el temor de Dios? Muchas gracias, profesor. Sin duda alguna, el tema da, ¿cierto?, para mucho más tiempo. Creo que el tema es interesante porque plantea muchísimos desafíos para el cuerpo docente, para los padres apoderados, para rectores precisamente, y para todos aquellos integrantes de la comunidad educativa, ¿no? También, ¿qué sucede con los estudiantes que podrían ser expulsados posterior a dicha acción? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cierto? ¿Dónde van a llegar? ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién los va también a formar? Y lo más también relevante, ¿cierto?, es si ganó realmente la escuela. Planteo la pregunta para todos los que están escuchando, ¿cierto?, esta transmisión, y, ¿cierto?, agradezco a la profesora Solange, profesor Guillermo, profesora, ¿cierto?, Katy, y profesor Roberto por todas sus intervenciones, que sin duda alguna toda la comunidad Master College ha aprendido un poquito más, ¿cierto?, de la opinión del docente y académico que trabaja en nuestro establecimiento educativo.